Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Regla de Tres. Qué gusto y qué placer estar compartiendo con ustedes. Estamos escuchando esos ruidos de la lluvia que, gracias a Dios, está lloviendo en la ciudad de Guatemala cuando el reloj está marcando las 7:59. Hoy hablaremos acerca del sistema sanitario, de la eficaz de Israel contra el COVID-19. Recordemos que Israel desde diciembre, casi 5 millones de israelíes recibieron 2 dosis de vacunas, es decir, el 80% de la población son mayor de 20 años, según datos de dicho país. Gracias a una campaña intensa y también a la facilidad de un acuerdo firmado entre el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer. Bueno, vamos a tener al embajador para que nos hable acerca de este tema tan importante. Nahut, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, y buenas noches a cada una de las personas que hoy nos acompañan al sonido muy agradable de la lluvia, que nos invita y nos recuerda que tenemos que estar en casa, no solo por la lluvia, sino que también porque COVID-19 anda por allá afuera rondando y tenemos que ser responsables en cuidarnos mientras llega el momento de la vacunación. Pero hay otros países que han realizado ya este proceso de una manera muy exitosa y tal es el caso de Israel, con quien vamos a hablar con el embajador para que nos cuente un poco más de la experiencia y cuál ha sido este proceso tan exitoso, que no caería mal que países como el nuestro pudieran implementar también. Y vamos a conocer un poquito más acerca de por qué es tan especial el mes de mayo para Israel, y estamos compartiendo varias actividades entre países, así que vamos a conocer un poquito más. Buenas noches a todos. Les recuerdo que vamos a tener la sección de comentarios, así que si usted tiene alguna duda, algún comentario o pregunta para el señor embajador, pues con mucho gusto lo leeremos y la haremos en vivo para que podamos tener esa interacción tan rica entre ustedes, nosotros y nuestro invitado que hoy está de lujo, ¿verdad, Héctor? Así es, Ana Ruth, y hoy nos acompaña el embajador Matanya Cohen, que es embajador de Israel en Guatemala. Ya es la tercera vez que nos acompaña en el programa. Hoy vamos a estar hablando, como tú lo decías, del sistema sanitario eficaz en Israel contra el COVID-19 y otras actividades. Le damos la bienvenida entonces al señor embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches, Ana Ruth y Héctor. Es un gran placer de estar por tercera vez en su programa, y buenas noches a ustedes y a todas las personas que nos acompañan esta noche. Así es. Muchísimas gracias, señor embajador. Me gustaría que nos contara, para entrando ya de lleno, cuál ha sido el éxito de Israel ante esta situación que hemos estado viendo a nivel mundial, como es la situación del COVID-19 y cómo ustedes han logrado ya vacunar más del 80% de la población en Israel. Bueno, primero que todo, hay que recordar que Israel sufrió del COVID como cualquier otro país en el mundo. Empezamos como el resto del mundo en el mes de marzo, y puedo decir que cerramos completamente el país. Estaba cerrada eh, el aeropuerto, escuelas, restaurantes, centros comerciales, transporte público, todo. También tuvimos algunos tiempos de toque de queda, etc. Ahora, nosotros tuvimos 3 olas muy difíciles. Puedo decir que más de 800,000 israelíes se contagiaron durante este año y pico de la pandemia. Estamos hablando de una población de 9.3 millones, o sea, casi 10% de los israelíes se contagiaron en coronavirus. Estamos hablando de más de 6.300 muertos, y un golpe muy fuerte a la economía israelí, al turismo. Israel es un país como Guatemala, que depende mucho del turismo internacional, turismo religioso, turismo evangélico, judío, etc. Entonces pasamos una época muy difícil. No, hay que recordar, Israel no es diferente en eso o los otros países en el mundo. Sí guardamos las reglas
todas las cosas que nos pidieron hacer, mascarillas, distanciamiento social, gel, todo esto, sí hicimos, pero cualquier otro país en el mundo. O sea, puedo decir que más o menos hasta el mes de diciembre, Israel no hubo diferente de los otros países. Pero, ¿qué pasó en el mes de diciembre? El gobierno de Israel, el primer ministro israelí, contactaron con Pfizer. Y el director general de Pfizer, Albert Bourla, y el primer ministro Netanyahu empezaron un contacto, contacto personal. Ellos hablaron por teléfono muchas veces, y en el finales de diciembre, principios de enero, aquí pueden ver la imagen del primer ministro Netanyahu que recibió la primera vacuna en Israel, y no porque él es el primer ministro, sino es una persona mayor de 70 años. Sí, aquí pueden ver, él es mayor de 70 años y recibió la vacuna, el primer ciudadano. De todas maneras, nosotros ya firmamos el contrato con Pfizer antes que Pfizer recibió la aprobación final de la FDA. Y una vez recibieron eso, nosotros empezamos a recibir las vacunas. Y las vacunas llegaron en enero, y desde enero estamos ahora inicio del mes de mayo, o sea, más de 4 meses, como dijiste. Empezamos en un proceso de vacunación, y vas a preguntarme, pero embajador, ¿cómo arreglaron eso? ¿Cómo es el proceso de la vacunación? Ok, recibieron las vacunas, pero ¿cómo ustedes hicieron? Y aquí hay una explicación que tiene que ver con nuestro sistema de seguro de salud. Todos los ciudadanos israelíes residentes y también personas que no son ciudadanos, pero viven en Israel, tienen seguro, pueden elegir de 4 programas de seguro de salud. Pueden escoger entre 4 planes diferentes. Estos 4 planes, estos 4 compañías, proveen todos los residentes de Israel, todo el tratamiento médico que ellos necesitan. Este es bajo una ley nacional del 1995. O sea, desde 1995, cada ciudadano israelí debe elegir uno de los 4 proveedores, y estoy hablando de salud pública, no es salud privada. No estoy hablando de hospitales privados o clínicas privadas. Todo es la salud pública en Israel. Estoy muy orgulloso de decir eso, es muy avanzada. Así es. Ahora, señor embajador, perdón que lo interrumpa. Solo quisiera saber un poquito más acerca del sistema que ustedes están usando en este momento para la vacunación. Pero más que todo eso, el 19 de diciembre iniciaron la vacunación para mayores de 60 años. Si bien la población que ustedes tienen en menores de 16 años, pues aún todavía no ha tenido la dosis por temas de la farmacéutica, ustedes han tenido un éxito rotundo en el porcentaje de personas vacunadas. Sin embargo, en diciembre, si no estoy mal, creo que ustedes fueron uno de los primeros países en iniciar la vacunación. ¿Por qué Israel se adelantó tanto a este proceso? ¿Cuál fue el secreto de tener ese adelanto, por así decirlo? Aunque no sabemos si estamos más atrasados los otros países, pero ustedes estuvieron en el pie del cañón, como dicen. Mire, mucha gente me pregunta cuál es el secreto. No hay secreto aquí. El hecho que la farmacéutica Pfizer o Moderna o otras ya están desarrollando una vacuna, no fue un secreto de Estado. O sea, todo el mundo sabía de eso. Entonces, lo que pasó es que nosotros tenemos un primer ministro asertivo, que decidió empezar antes que todo, pero antes que los otros países. Pero no hizo nada
en secreto, el gobierno contactó a Pfizer y hicieron este contrato y negociaciones y firmaron un contrato antes que Pfizer recibió la aprobación, pero una vez recibió la aprobación de la FDA, ya empezamos. O sea, la palabra secreto no hay que usarla. Solamente empezamos antes. O sea, todo el mundo sabía que Pfizer y Moderna y Sputnik y AstraZeneca están desarrollando. También el Estado de Israel, quizás voy a hablar sobre eso también. También el Estado de Israel, el gobierno de Israel, a través de la institución de investigación biológica, está desarrollando una vacunación. Así que, y no fue secreto. Entonces, quiero decir, el asunto clave aquí es estos 4 proveedores. Ahora, en cada lugar en Israel, cada ciudad, cada comunidad, hay clínicas de esos 4. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que se llama Modi'in, es el medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv. Esa ciudad tiene 100,000 habitantes. Y en estos 4 proveedores tienen algunas clínicas en la ciudad. Ahora, una vez empezaron de llegar las vacunas, inmediatamente recibieron estamos hablando de miles de clínicas, inmediatamente. Israel es un país pequeño, eso es otra ventaja que tenemos. Israel es en el tamaño de El Salvador. Entonces, inmediatamente, en días, esos miles de clínicas ya recibieron. Y empezamos, como dijiste, Ana Ruth, de mayores de 70, todos los mayores de 70. En mi ciudad, por ejemplo, en una semana, 2 ya recibieron. Y después bajamos mayores de 60. Y después mayores de 50. Mayores de 40 y después todos mayores de 16. Y el sistema funcionó un ratito, funcionó muy bien porque vacunamos casi 24 horas al día. O sea, cada persona que recibió un email, yo también recibí un SMS, un email de mi proveedor en mi ciudad. Bueno, vivo acá, pero recibió y inmediatamente registró y después de 2-3 días y 3 semanas después, segundo dosis. Y funcionó perfectamente bien. Señor embajador, me gustaría saber, por ejemplo, sabemos que acá en Guatemala las vacunas es el gobierno que administra cada una de las dosis. ¿Cómo ha sido el sistema allá en Israel? Usted estaba mencionando que clínicas, cuando habla de clínicas, ¿son clínicas privadas a las que...? No. Okay. No, entonces voy a explicar. El gobierno compró y el gobierno dio a estas clínicas proveedores que pertenecen. Ellos trabajan. Esas proveedores son privadas, pero trabajan con el gobierno y reciben su licencia también del gobierno. Entonces, todo fue inspectado por el gobierno, por el Ministerio de Salud. No por hospitales privadas o algo así. Entonces, cada persona en Israel que tiene este seguro médico, y todos tienen seguro médicos en estos 4 proveedores, podría recibir su vacuna según su edad. Ahora, pueden preguntarme, embajador, ¿qué pasó, por ejemplo, con personas que viven en hogares de ancianos que no pueden llegar a su ciudad? O con prisioneros en los cárceles. Por eso, nosotros tenemos la Cruz Roja Israelí, que se llama en hebreo Magen David Adom, la Cruz Roja Israelí, y la Cruz Roja llegó, por ejemplo, a todos los cárceles, o a los campos del ejército, para los soldados, o a los hogares de ancianos. Y también, y quiero decir algo que estoy muy, pero muy orgulloso, cuando empezó el proceso de la vacunación, nosotros, los cientos de diplomáticos en el mundo, preguntamos, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a vacunarse? Y el canciller israelí y el primer ministro israelí decidieron en el primer momento, todos los diplomáticos israelíes van a recibir la vacuna.
Y también todos los diplomáticos extranjeros en Israel que no tienen seguro médico en estos 4 proveedores van a recibir la vacuna. ¿Saben ustedes quién fue la primera guatemalteca que recibió la vacuna en el mundo? La embajadora de Guatemala en Jerusalén. Todos recibieron. Entonces, ¿qué hicieron con nosotros? Diplomáticos israelíes de Europa, de África, de Asia, llegaron en un vuelo al aeropuerto Ben Gurion, aeropuerto internacional de Tel Aviv, y allá recibieron vacuna no de los 4 proveedores, no importa qué seguro médico tengo, sino de la Cruz Roja israelí. La Cruz Roja israelí llegó al aeropuerto, dio la vacuna, viajaron a sus lugares y 3 semanas después regresaron para recibir. Eso es exactamente pasó con nosotros. Viajamos todos a Panamá y desde Panamá un avión especial nos llevó de Panamá a Tel Aviv. Recibimos la vacuna, esperamos 24 horas y 3 semanas después igual. Así que todos los israelíes ahora, no todos, 80-85% son vacunados. Vacunados. Señor embajador, una pregunta. Respecto a si esa vacuna es obligatoria para cada uno de los ciudadanos israelíes y cuál ha sido el proceso para las personas que eventualmente desean viajar al país. ¿Está abierto? ¿Tiene algunas restricciones? ¿Cómo está el tema del turismo? Sí. Primero que todo, no podemos obligar a nadie. No es obligatorio. Hubo una campaña muy masiva del gobierno, del Ministerio de Salud, de las 4 proveedores, convencer a la población de llegar y ser vacunado. Lo siento, pero hay un porcentaje, no sé exactamente cuántos israelíes, como hay en muchos países en el mundo, que no creen en la vacuna. Creo que son equivocados, pero es su derecho, entonces no hay obligación. Pero quiero decir algo muy importante. Ahora estamos en Israel, casi regresamos a la normalidad. Las escuelas están abiertos 100%, restaurantes, transporte público. También en los estadios de fútbol ya se puede entrar. Pero nosotros tenemos lo que se llama pasaporte verde. Pasaporte verde es una aplicación en el teléfono celular que recibe cada israelí que es vacunado 2 dosis. Él recibe lo que se llama pasaporte verde. Y este pasaporte verde le da la opción de entrar a teatro, cine, museos, estadios de fútbol, restaurantes, centros comerciales, etcétera, etcétera. Personas que no tienen el pasaporte verde en su celular no pueden entrar a estos lugares. Así que vale la pena ser vacunado. No es obligatorio, no podemos obligar a la gente. Ahora, sobre la entrada de turistas, por ahora el gobierno decidió que los israelíes, por supuesto, pueden entrar, regresar a su país, es su derecho, pero no pueden entrar turistas, no pueden entrar turistas o extranjeros que no son vacunados 2 veces y tienen una prueba de eso. Así que por ahora, lamentablemente, aunque yo quiero, que muchos turistas lleguen a Israel, conocer mi bello país, no es posible que personas no vacunadas, porque hay este temor que variantes o personas no vacunadas que van a traer variantes a Israel y serán contagiados los israelíes de nuevo. Así que esa es la situación ahora. Pero hay, por ejemplo, muchos americanos son vacunados, pueden entrar. Espero que y en América Latina serán muchas personas recibirán la vacuna y podrían regresar y entrar, pero por ahora solamente personas vacunadas. Muchas gracias. No te escuchamos, Héctor. Ok, Héctor, perdón.
Hoy sí me escuchan, hoy sí me escuchan. Como estaba comentando que voy a tomar la pregunta de Alexander Duff, que dice implementarán vacunas de otros laboratorios. Ya sabemos que Pfizer ha sido el contrato, el acuerdo que ustedes realizaron, Sí. pero es posible que el gobierno de Israel le dé cabida a otras farmacias. Mira, el gobierno de Israel y el Ministerio de Salud tomaron una decisión comprar y usar solamente la farmacéutica Pfizer. Sin embargo, en el mes de enero, el gobierno compró alrededor de 100,000 vacunas de la empresa Moderna. Pensaron que no van a recibir de Pfizer rápido, etcétera, pero en el final del día no se necesitaba usar esos 100,000. Entonces, lo que decidió el gobierno es donar casi la mitad o más de la mitad de eso a nuestros vecinos en la autoridad palestina. Es muy importante porque muchos palestinos entran diariamente a trabajar en el Estado de Israel, así que fue muy importante. Y el resto, nosotros donamos a nuestros amigos en el mundo y ustedes estoy seguro que recuerdan. Así en es. finales de mes de febrero, Guatemala y Honduras recibieron cada uno 5,000 dosis. Israel fue, estoy muy orgulloso de decir eso, el primer país en el mundo que donó vacunas a Guatemala. Solamente Guatemala y Honduras recibieron en América Latina. No es un secreto. Guatemala es un buen amigo, pero quizás voy a hablar sobre eso en el próximo segmento. Estos 2.500 o 5,000 dosis, 2.500 personas, eran solamente, yo insistí, solamente personas que trabajaron en hospitales en primera línea y realmente recibieron médicos, enfermeros, enfermeras de los hospitales de San Juan de Dios, Roosevelt, de Villanueva, Hospital Temporal en Parque de la Industria y el hospital en Quetzaltenango. Yo puedo decir que una semana después recibí una delegación de médicos del Hospital Villanueva que llegaron especialmente a la embajada para agradecer al Estado, al gobierno de Israel. Ojalá que podamos donar más, pero por ahora no es posible. El asunto con Pfizer, quiero que sepan, Pfizer no le permite, una vez las vacunas fueron enviadas a un país, por ejemplo, de Estados Unidos a Israel, la compañía Pfizer, la farmacéutica Pfizer, no permite que Israel envíe eso a tercero país. Moderna, ellos estuvieron un poquito más flexibles y por eso recibimos el permiso de enviar a Guatemala y Honduras. Pero nosotros en Israel usamos solamente a Pfizer. Eso es una decisión del Ministerio de Salud. Señor embajador, tengo una inquietud. Gracias a la pronta acción de su ministro, ustedes tuvieron acceso a esas vacunas en un tiempo temprano, si lo podemos llamar de alguna manera. Sin embargo, antes de ello, pues se estuvieron registrando casos y muertes de ciudadanos israelíes en COVID. ¿Cómo fue el panorama previo a la vacunación? Que aunque lamentamos mucho las muertes de las personas contagiadas con COVID, siempre mantuvieron números bastante bajos. Sí, relativamente bajos, porque primero que todo Israel es un país pequeño. Segundo, todas las restricciones, guardamos eso en Israel, como dije antes, mascarillas, gel, distanciamiento social. Eso fue obligatorio, o sea, la policía podría dar multas a personas que no tenían mascarilla en aire libre, por ejemplo, etcétera. Pero, de nuevo, no somos mágicos. Tuvimos casi 10% de la población israelí fue contagiada, más de 6.300 muertos en una población de poco más de 9 millones, así que sufrimos mucho. Nosotros también en el hace un año, en el mes de mayo del año pasado, mayo-junio, ya pensábamos que
que terminó la pandemia, algo así, porque los números empezaron a ser muy, muy bajos y en julio y agosto, que es el verano en Israel, ya los israelíes pensaron que pueden salir a la playa, etcétera. Pero eso fue un gran error, un grave error. Y de nuevo en el mes de septiembre, octubre, empezamos la segunda ola y en noviembre la tercera ola. Así que Israel sufrió del corona, de la pandemia, como cualquier otro país, quizás un poco menos, pero sufrimos como los demás. Fue muy difícil, no podíamos entrar a Israel. Israel fue un país cerrado 100% como Guatemala aquí, pero la gran ventaja es, como dijiste, Ana Ruth, una decisión del gobierno de Israel de contactar con Pfizer muy temprano, hacer el contrato. Fuimos el primer país en el mundo que firmó un contrato oficial con Pfizer. Y también para Pfizer fue muy importante vender a Israel, porque Israel fue como un laboratorio grande, y todas las investigaciones, todos los resultados nosotros compartimos con Pfizer. Y otra cosa, Israel es un país de inmigrantes. Nosotros tenemos aquí inmigrantes judíos de decenas de países, y para Pfizer fue muy importante un país que es muy ¿cómo se dice? Diverso. Diverso, exactamente, un país diverso. Entonces fue también un interés, puedo decir, de Pfizer firmar con nosotros ese contrato. Y gracias a Dios estamos ahora en una situación donde casi todos los ciudadanos están vacunados y la situación en Israel casi regresó a la normalidad. Así es. Señor embajador, una de las cosas que me llama mucho la atención es que hoy por hoy muchos ciudadanos ya no están utilizando mascarillas en Israel a consecuencia de estos cambios a esta vacunación, pero muchas veces, aunque tengan la vacuna, algunos pueden contagiarse. Y otra de las cosas también que me llamaría la atención que me contara es, por ejemplo, en cuanto a la vacunación que ustedes realizaron, la gente no hubo esa incertidumbre de decir, no me quiero vacunar. Sabemos que hay muchas personas que no se quieren vacunar por X o Y razón, pero ustedes cómo lograron que el mayor porcentaje de la población llegara a los lugares a vacunarse. Creo que dos cosas. Primero que todo, las personas vieron que esta pandemia es muy peligrosa. En el inicio, quiero recordar a los televidentes también y a ustedes, pensaron que esta pandemia afecta solamente a los mayores de edad, ¿verdad? Eso es lo que se pensaron en todo el mundo. Pero cuando pasaron los meses, vimos que también jóvenes, y no estoy hablando jóvenes de 40 años, jóvenes de 20, 30 años son enfermos y hasta la muerte. Nosotros tuvimos también personas jóvenes muertas. Y cuando llegó esta vacunación con una campaña al nivel nacional, ¿por qué es tan importante ser vacunados? Y el primer ministro mismo que dio digamos, el ejemplo, ser el primero, y mira, ahora recibo ¿cómo se llama? La vacuna, no pasa nada, no hay, no sé, cosas raras que pasan a mí. Y eso es lo que pasó. O sea, el miedo grande que tuvimos de esta pandemia y la campaña. Pero digo de nuevo, hay personas, hay porcentaje, no sé exactamente cuándo, que no creen en las vacunas. Es su problema, pero en Israel, ellos, como dije antes, no pueden usar y disfrutar, mejor dicho, todas las ventajas y entrar a los lugares abiertos, etcétera. Entonces, espero que ellos también serán vacunados. Bueno, creo que un factor muy importante fue la comunicación que ustedes tuvieron con la población y ese mensaje de confianza en la vacuna que pudieron denotar al momento de vacunar al ministro.
que creo que uno dice, bueno, si él se animó a hacerlo es porque definitivamente ya se aseguró de que funcione. Vamos Claro. a continuar con el programa, pero quisiera que nos pudiera dar un mensaje a los guatemaltecos que están temerosos aún de realizarse la vacunación, y qué mensaje nos puede dar respecto al tema de COVID en Guatemala. Bueno, primero que todo quiero decir como una persona que estuve aquí desde el primer momento que Guatemala empezó o confrontó muy bien la pandemia en los primeros meses. El presidente Giammattei, que es un médico, entendió desde el primer momento el peligro de esta pandemia, cerró el país, etcétera. Lo que quiero y veo, sabes que estoy caminando y entro a los lugares, veo muchas personas que son con mascarillas, muchas personas usan el gel, o sea, la gente aquí, no 100%, pero mucha gente son disciplinada. Ahora, sobre las vacunas, de nuevo, yo hoy veo que vi que llegó un lote de 50,000 de Sputnik. Y entiendo que llegarán más, llegó de COVAX, AstraZeneca, no importa de qué compañía, no importa de qué empresa o qué farmacéutica. Yo llamo a la población guatemalteca de ir y vacunarse. Esta es la única solución para enfrentar, combatir, luchar y vencer en esta guerra, no hay otra palabra, esta guerra contra el coronavirus. Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora vamos a cambiar de página. Gracias porque ya nos dio información de cómo está el sistema sanitario en su país y cuál ha sido el éxito que ustedes han tenido en cuanto a esta situación. Creo que lo importante es dar el primer paso y arriesgarse, y eso es lo primero que realizó el ministro de Israel. Y otra de las cosas, dar el ejemplo que es el primero que se vacuna. Bueno, vamos a hablar acerca de muchas actividades que ustedes tienen. Israel celebra sus 73 aniversarios de independencia. Sabemos que fue un 14 de mayo de 1948, según el calendario gregoriano, y según el calendario hebreo puede cambiar, ya sea el 15, 19, 18 de abril, pero cuéntenos usted más acerca de esta actividad que vamos a tener, que ustedes están celebrando. Perfecto. Primero que todo, quiero hablar un poco sobre la historia de la amistad entre los dos países. El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel. Y 11 minutos después de su establecimiento, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, publicó un comunicado que él conoce públicamente, diplomáticamente, oficialmente, en el nuevo flamante Estado de Israel. Y cuando él publicó eso, hubo una reunión en la ONU, fue un día viernes por la tarde, y el embajador de Guatemala, Jorge García Granados, se sentó allá en la reunión, escuchó el mensaje del embajador americano y dijo, bueno, creo que Guatemala sea el segundo país en el mundo, pero un embajador, y yo soy embajador muchos años, no puede tomar una decisión tan importante, tan significativa, sin consultar con su canciller o su presidente. Y en 1948, el embajador García Granados no podría enviar un WhatsApp a su canciller. Entonces, salió de la sala de reuniones, buscó un teléfono, buscó una operadora, no consiguió una línea, regresó a la sala de reuniones y casi terminó esta reunión, pero él decidió, levantó su mano, porque él sabía cuál es la posición de su presidente entonces, Juan José Arévalo, y él declaró, Guatemala conoce el Estado de Israel, el segundo país en el mundo, y yo tengo hasta ahora en mi oficina el periódico más importante en Israel, en hebreo, que su título fue Nació el Estado de Israel, y el subtítulo fue Estados Unidos y Guatemala reconocen a Israel. Entonces, ese es algo
que nosotros los israelíes nunca olvidamos. Guatemala fue el segundo país en el mundo. ¿Y qué pasó 70 años exactamente? 70 años después, un presidente americano, Donald Trump, decide reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada a esa ciudad. ¿Y quién es el segundo país en el mundo que decide hacer eso? La historia se repite. Guatemala. El expresidente Morales, con su decisión justa, histórica, valiente, de conocer a Jerusalén y trasladar la embajada. 70 años exactamente después. Y desde entonces, quiero que sepan que puedo confirmar como embajador que en estos últimos 3 años estamos en el mejor punto de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Puedo dar algunos ejemplos donde Guatemala no es el segundo en el mundo, sino el primero en el mundo. Por ejemplo, no sé si saben, en Guatemala hay 22, quizás serán más, espero que serán más, ciudades, municipios con calles, avenidas, parques, plazuelas con el nombre oficial Jerusalén, capital de Israel, incluyendo la ciudad capital. 22 ciudades en todo el territorio nacional. Guatemala es un país con liga de amistad parlamentaria, o sea, miembros del Congreso, diputados, de los 160 miembros, 80 son miembros oficiales de esta liga. 50%. No hay otro país en el mundo donde 50% son miembros oficiales de Liga de Amistad Parlamentaria. Y Guatemala es el primer país en el mundo que tiene una ley, un decreto, y voy a hablar ahora sobre el decreto, que dice que el 14 de mayo, por ley, es Día de la Amistad Guatemala-Israel, y también dice el decreto que el Ministerio de Educación va a celebrar, va a conmemorar ese día en las diferentes escuelas. Ese decreto fue aprobado en 2018. El primer año donde implementamos esa ley fue en 2019 con el ex ministro de Educación, todavía en el gobierno anterior, donde casi la mayoría o más de la mayoría de las escuelas públicas en Guatemala empezaron el día con estudios sobre Israel. Primera hora fue estudios sobre Israel y las relaciones con Guatemala. El año pasado, por obvias razones, escuelas cerradas, no podríamos hacer nada. Pero este año nosotros pensamos hacer muchas actividades, la mayoría virtuales. Entonces yo me reuní con la ministra de Educación, Claudia de Ruiz, hace 3 meses y le conté sobre la ley y sobre el decreto y sobre el 14 de mayo. Y la ministra Ruiz me dijo, pero embajador, ¿por qué celebrar estas relaciones excelentes, esta amistad profunda entre los dos países solamente un día? Vamos a festejar una semana. Y quiero que sepan, Ana Ruth y Héctor, no hay otros ministros de educación en el mundo que dicen estas cosas. Ese, de nuevo, una muestra de la amistad. Entonces, por la decisión de la ministra de Educación, estamos celebrando una semana completa que empezará el 10 de mayo hasta el 14, lunes a viernes, en algunas actividades que, si quieren, puedo hablar sobre estas actividades, pero quiero que dar un énfasis. La amistad entre los dos países es sin precedente. Guatemala hoy en día es el mejor amigo de Israel en América Latina, sin duda. Señor embajador, quería saber, respecto a las actividades, ustedes se basaron en 3 ejes principales, que es dibujo, diseño de la página web y aprendo en casa y clase. ¿Puede contarnos qué actividades van a realizar y de qué manera ustedes van a premiar a estos jóvenes y niños que ganen cada una de las categorías? Y otra de las cosas que también mencionaba detrás de cámaras, que vamos a tener una convivencia con jóvenes niños israelíes. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Una vez decidimos
que hacer actividades virtuales, o sea, actividades que no necesitan llegada presencial a las escuelas, porque las escuelas aquí están todavía cerradas. Nosotros decidimos por qué limitar esta semana tan especial solamente aquí en Guatemala. Hoy en día, en manera virtual, se puede llegar a todo el mundo y se puede llegar a Israel. Entonces, nosotros aquí en la embajada contactamos con sistema de educación, con diferentes escuelas en Israel. No sé si saben, en la ciudad de Jerusalén, en la capital de Israel, hay una escuela que se llama Guatemala. Escuela Guatemala, sí, en Jerusalén, y están estos niños que puedo decir son niños de familias de bajos recursos, pero son muy orgullosos de su escuela. Yo visité a esta escuela antes de mi llegada aquí a Guatemala y fue muy sorprendido escuchar que ellos saben de la historia de las relaciones, Jorge García Granados, etc. Entonces, primero que todo decidimos hacer un concurso de dibujos. Quiere decir, los niños guatemaltecos van a pintar, hacer dibujos sobre Israel, sobre Jerusalén, la bandera, el escudo de Israel, etc. Y los niños jóvenes, niños israelíes, van a pintar, van a dibujar sobre Guatemala. Aparte, y los mejores, por supuesto, los mejores pinturas que serán elegidos la próxima semana van a recibir premios. Pero no solamente pinturas o dibujos, también hay clases. Nosotros preparamos con la comunidad judía, es una excelente oportunidad de agradecer a la comunidad judía guatemalteca. Preparamos con ellos clases especiales para las escuelas de Guatemala, y ahora no será en las escuelas porque las escuelas están cerradas, eso será en el canal, creo, no estoy seguro 100%, creo que en el canal, hay un canal educativo o canal del gobierno o algo así. Sí, allá vamos. ¿Cómo? Canal 13 creo que es. Canal 13, vamos allá a poner estas clases sobre Israel, sobre el judaísmo, sobre el hebreo. También vamos a tener una clase de estudiar hebreo y viceversa. Nosotros preparamos aquí con los israelíes que viven acá en hebreo clases para las escuelas, y las escuelas en Israel, gracias a Dios, ya están abiertas. Así que para que ellos puedan estudiar sobre Guatemala. Y tenemos, es increíble, porque yo pensé que aparte de la escuela Guatemala, los jóvenes israelíes no serán tan interesados en lo que pasa en el otro lado del mundo, pero me equivoqué. Hubo muchas personas, muchos niños, muchas escuelas, muchos profesores en Israel que tenían este interés de enseñar sobre Guatemala. Así que esa es una cosa que vamos a hacer. El día lunes vamos a inaugurar un huerto ecológico en Mineduk con tecnología israelí. Y este jardín, este huerto, será ya para que los jóvenes guatemaltecos, una vez las escuelas están abiertas, pueden llegar a Mineduk y estudiar sobre agricultura israelí. Vamos a instalar allá también un sistema de riego por goteo, una tecnología 100% israelí. Eso será el día lunes. El día martes vamos a celebrar en el Congreso, vamos a tener un acto en el Congreso de la República, conmemorar el Día de la Amistad, la Semana de la Amistad, y el jueves vamos a tener otro evento en Mineduk, donde vamos a disfrutar de bailes israelíes, de música israelí, de comida israelí. En Mineduk también voy a leer allá un mensaje especial que pedí al presidente de Israel, el presidente Rivlin, que envía al pueblo guatemalteco, al presidente del pueblo guatemalteco, especialmente para esa semana. También no sé si vieron, me imagino que vieron que en los últimos días se colocaron cientos de banderas
dos banderas pequeñas de Israel y de Guatemala en muchas avenidas centrales en la ciudad por la iglesia evangélica, y ese es algo también muy bonito para que conozcan que hay una semana de amistad. Así que no hay, digo, créanme, no hay otro país en América Latina que celebra una semana completa para conmemorar la amistad, y para mí el más importante es la participación de los jóvenes. Yo siempre digo, presidentes cambian, ministros cambian, embajadores cambian, pero el pueblo no cambia. Y los jóvenes van a crecer, van a ser adultos, ciudadanos, y desde la niñez ellos conocen esta amistad. Para mí, misión cumplida. Así es. Solo quiero recordarle a las personas que nos están viendo que creo que no han realizado preguntas, algunas preguntas con pena, pero pueden realizar sus preguntas de este tipo de actividades que tenemos. Ya también aclaramos que por el momento Israel está recibiendo a personas que estén ya vacunadas y tengan algún comprobante para poder ingresar a su país, para resguardar a su población. Y el tema que estamos hablando en este momento es la celebración de los 73 años de independencia de Israel, que fue en el año 1948 y que se celebra el 14 de mayo, que según el calendario gregoriano, y en abril en abril se ha estado celebrando en Israel, que dice que están de fiesta durante todo este mes, y según las actividades también que que es un decreto que fue firmado en el Congreso de la República, es el decreto número 12 en 2018. Bueno, señor embajador, nos gustaría que le enviara una invitación a las personas para poder participar en esta actividad, pero perdón, antes de eso vamos a hacer un juego que Ana Ruth nos tiene por ahí, que se llama el semáforo, para que juegue con nosotros y poder cambiar un poquito para que se pueda divertir en esta forma que utilizamos nosotros, de que al momento de utilizar este semáforo que Ana Ruth le va a explicar, ya a usted le vamos a hacer preguntas. Ana Ruth. No te escuchamos, Ana Ruth. Creo que tenemos inconvenientes con el audio de Ana Ruth. Se va a salir y va a volver a ingresar. Mientras tanto, como bien le comentaba, ese semáforo consiste en 3 colores: el color verde, el color amarillo y el color rojo. El color verde, usted nos va a estar hablando las cosas positivas; el color amarillo, ventajas y desventajas; y el rojo, lo negativo de la pregunta que se le realice, pero dependiendo qué color a usted le va a salir al momento de elegir del número del 1 al 3. Usted me dice del 1 al 3 qué número elige, y automáticamente le va a estar saliendo ya el color. Ana Ruth, ya le expliqué los colores, ahora solo que él elija un número del 1 al 3. Necesito elegir un número. Exactamente. Por favor. Pero quiero adelantar y decir que no voy a hablar de ningún asunto negativo, así que no importa qué número, siempre lo que digo es positivo. Así que número 2. Ok, vamos con el número 2. Vamos a ver qué le sale el número 2. El color amarillo, Ana Ruth, por favor. Bueno, mi pregunta va a ser respecto al turismo. Yo tengo un interés en particular. Bueno, ya nos contó que está en restricciones el tema de que solo pueden entrar personas que tengan la vacuna. ¿Cuál es su opinión respecto a los países que no han aperturado aún estas opciones? Y quisiera que pudiese hacer alguna invitación para que tomen en cuenta los protocolos que ustedes como país han tomado para reaperturar Israel. No entendí la pregunta. La pregunta, ¿qué opino yo sobre los países que no dan restricciones? Sí, ¿cuál es su opinión respecto a las restricciones que han aplicado otros países y las recomendaciones del éxito que ustedes han tenido refiriéndose a tener el certificado de vacunación de las personas que ingresan a Israel? Cada país respeto la decisión libre de cada país. Cada país puede decidir lo que quiera. Guatemala, por ejemplo, no dice que solamente personas vacunadas, ni Estados Unidos, pero otros países dicen que sí.
cada país tiene sus intereses. Israel decidió por ahora, por el hecho que 80-85% ya son vacunadas y que tienen miedo que personas entran con variantes, entran a Israel, decidió tomar esa decisión. Pero una vez estamos abiertos de nuevo, invito a todos los guatemaltecos a visitar y ver mi bello país, no solamente desde el punto de vista histórico, lugares santos, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Belén y otros lugares, sino también lugares turísticos desde el punto de vista de la naturaleza. Tenemos en Israel el Mar Muerto, por ejemplo, es el punto más bajo de la tierra, menos 400 metros, por ejemplo. Tenemos el Monte Hermón, donde tenemos nieve. Tenemos el Mar de Galilea, donde Jesús caminaba encima del agua. Y tenemos dos desiertos grandes. Tenemos el Mar Rojo en el sur de Israel. Israel tiene mucho que ofrecer al mundo. Yo creo que en pocos meses, cuando más personas en el mundo serán vacunadas, será mucho más fácil entrar a Israel y disfrutar este país. Y más, quiero decir más cosas. Nosotros tenemos un sistema de becas en Israel. Ese quizás será muy interesado para los jóvenes que ahora ven el programa. Tenemos sistema de becas en Israel, becas completas, o sea, excluyendo el paisaje aéreo, nosotros damos becas para estudiar en Israel de cursos de 3-4 semanas en temas que tienen que ver con el desarrollo del país, agricultura, agua, educación, salud, seguridad ciudadana, empoderamiento de la mujer, emprendimiento, innovación y mucho más. Wow. Miles de guatemaltecos han viajado a Israel durante todos estos años. Solamente en 2018-19 viajaron más de 100 guatemaltecos. Lamentablemente cerramos eso porque los cielos fueron cerrados. Quiero decir a los jóvenes, Guatemala es y será un país de prioridad para la cooperación israelí. Una vez renovamos las becas en Israel, los cursos en Israel de la Agencia de Cooperación, invito a todos los jóvenes postular en la embajada, en las redes sociales de la embajada, a esos cursos y viajar y estudiar en Israel. Tenemos miles de guatemaltecos que han disfrutado de eso. Así que de nuevo, no tengo ahora noticias sobre la entrada de guatemaltecos a Israel, pero espero que será pronto. Ok, muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ya hablamos acerca del éxito que ustedes han tenido en el programa de vacunación, el proceso y también parte de la celebración de los 73 años de independencia. Solo me queda una duda en cuanto a las becas que usted estaba mencionando. Me imagino que cuando ya se renueve, ya comiencen a abrirse las fronteras ante esta situación. Usted decía que ustedes no cubren el boleto de avión, sino que las personas deben de cubrir el boleto de avión y ustedes ya cubren estadía, comida. Sí, nosotros cubrimos todos los gastos, sea alojamiento, alimentación, hotel, transporte y los estudios. Pero sabes que en la gran mayoría de los casos el joven o la joven no pagan de su propia cuenta este pasaje aéreo, sino él o ella trabajan en un ministerio del gobierno, en un ONG, en una universidad, en una alcaldía, en una empresa privada que pueden pagar eso. Ese no es el programa. Yo estoy hablando de $1,200 o algo así, pero la beca vale más de $3,000. Si tomamos en cuenta todo lo que sí pagamos, pero ¿sabes qué? Ese no tiene valor. Quiero dar un ejemplo, solamente un ejemplo de la importancia de esta beca. Yo tengo un buen amigo, un médico guatemalteco que estudiaba, es un especialista en cáncer de mama. Y hace 15 años, él estaba en Israel
en un curso, eso fue un curso largo de 3 meses, y él recibió especialidad en operación, en un sistema especial de operación de cáncer de mama, que no se usaba en Guatemala hasta esta fecha, en hospitales públicos, no hospitales privados. Él regresó a Guatemala y empezó a implementar lo que él estudiaba en Israel, este patente, este sistema especial, implementar a mujeres en hospitales públicos que no tienen dinero para hospital privado o ser operado en Estados Unidos o algo así. 15 años, me dijo que por lo menos 2, 3 al día. Ahora, pueden ustedes hacer ahora la calculación, gracias al conocimiento que él adquirió, que él estudió en Israel, miles de mujeres, él prácticamente salvó su vida. Ahora, ¿hay precio de eso? No hay precio de eso. Y eso es solamente un ejemplo de una persona. Así que, de nuevo, espero que podamos de nuevo enviar becarios a Israel. Tenemos, por ejemplo, el ministro de Agricultura actual, es un ex becario, hay diputados, hay alcaldes, hay periodistas que viajaron a Israel. Voy a ser muy feliz de nuevo publicar en nuestras redes sociales las opciones de estudios en Israel. Muchísimas gracias. Así es, y muchísimas gracias, señor embajador, por la invitación a siempre estar aprovechando esta amistad tan rica que tenemos entre nuestros países, Israel, Guatemala. Y creo que esta semana de la amistad va a estar muy interesante. Me gusta mucho la idea que puedan retar a que niños en diferentes escuelas dentro de Guatemala e Israel puedan tener esa interacción para celebrar el Día de la Amistad y conocer más de nuestros países. Ahora bien, quisiera aprovechar este tiempo para que nos dé un mensaje final a todas las personas que se han conectado y las que van a ver este video por medio de nuestras redes sociales, ya que lo pueden compartir y esto nos permite que tengamos un mayor alcance. ¿Cuál ha sido su experiencia como embajador de Israel en Guatemala y qué mensaje nos puede dar para que nos contagiemos y tengamos esa vibra tan positiva que usted tiene? Bueno, experiencia maravillosa. Yo he visitado, creo yo, a los 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En cualquier lugar, y no importa dónde, yo puedo sentirse la amistad, el amor hacia el Estado de Israel, hacia el embajador de Israel. No importa dónde, estuve en el departamento de Quiché y vi los indígenas allá que aman a Israel y con banderas de Israel. Estuve hace un año en Livingston y hablé con algunas personas garífonas. Ellos aman a Israel. Así que no importa, cristiano evangélico, cristiano católico, no importa dónde. Guatemala es un país que ama a Israel y yo disfruto mucho representar a mi país en este país bello, país del Quetzal y de la marimba, país muy especial. Los guatemaltecos es un pueblo muy especial y quiero decir que la amistad entre los dos países va a continuar. Yo como embajador voy a hacer todo lo que yo puedo para estrechar aún más estas relaciones. Hay muchas otras cosas que no hablamos, relaciones económicas, relaciones políticas, pero créanme, estamos trabajando en la embajada 24/7 para estrechar estas relaciones muy especiales entre los dos países y los dos pueblos. Muchísimas gracias, señor embajador. Le deseamos un feliz descanso. Ya próximo, yo creo que están en celebración de descanso. ¿Por qué digo descanso? Por esta celebración que ustedes están realizando durante todo este mes, que ya se acerca el 14 con estas actividades. Y muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros y compartieron este video. Y nos vemos en una próxima ocasión para hablar otros temas interesantes. Hasta la próxima. Feliz noche a todos.